El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su... Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto el cartel, que como siempre digo, anuncia el programa, pone Vive Firga. Firga es un pueblo, bueno, pues espectacular, a pesar de no tener muchos habitantes. Bueno, no es el pueblo más chico de la isla en cuanto a habitantes, pero es espectacular en cuanto a su belleza, en los paisajes, ahí lo sabemos, pero también en su casco antiguo. Bueno, Firga, su tranquilidad, exceptuando los fines de semana que se llena, pero tiene un ambiente muy especial. Y yo reconozco que soy un enamorado de esta villa. Aparte tiene un agua que se ha hecho famosa, incluso se vende fuera de estas islas. La ha llegado a comprar en Andalucía este agua de Firga. Y bueno, para hablar de este Vive Firga tenemos dos invitados. ¿Por qué? Porque han creado pues una web, Disfruta Firga, en el cual pues, engloba un poquito todo lo que te ofrece Firga como visitante, es decir, pues de dónde comer, dónde alojarte, dónde ver, un poquito lo que Firga te puede ofrecer. Hablaremos del tren, que tenemos aquí iba a decir el inventor, no del tren, no, pero sí de la idea, porque además el innovar, el emprender, ese tipo de cosas hay que apoyarlo. ¿Saldrán o no? Pero si no emprendes no sale. Entonces hay que tener visión y sobre todo visión de futuro, y en este caso ahora hablaremos. A mi izquierda tengo a Marcos Ramírez, iba a decir que es el precursor de ese tren de Firga. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, señor. Es comerciante, industrial, empresario, que hoy en día ser empresario es una afición bastante dura en muchos casos, porque hay que tener mucho aguante. Pero bueno, ahí está Marcos Ramírez. A mi derecha, bueno, pues tenemos a Abel Hernández, que es colaborador de esta casa, muy buen colaborador. Tiene también su web Firgas Televisión, hemos colaborado también con Firgas Televisión. Bueno, Abel es medio Firgas también. Buenas noches, Abel. Buenas noches. Bueno, Abel medio Firgas, pero en el buen sentido de la palabra. Digo como buen personaje y además un hombre bastante implicado. Vamos a hablar de ese Vive Firgas, vamos a hablar de ese Disfruta Firgas y vamos a hablar del tren. El tren que a mí, cuando me lo contaba Abel, porque se iba por un tren que recorría Firgas, te llevaba a determinados sitios, me pareció sorpresivo, una buena iniciativa.
¿Por qué? Bueno, pues porque la gente no tiene últimamente no se le ocurren las cosas y es más de lo mismo siempre, más de lo mismo siempre. Entonces cuando hay una idea un poquito que llama la atención, pues bueno, pues hay que apoyarla. Hablamos de ese tren, Marcos. ¿Cómo se te ocurre a ti lo del tren? Yo creo que cualquiera que me conoce sabe que soy muy perretoso de por sí, eso. Partiendo Bueno, de esa base. Pero bueno, eso puede ser una virtud o puede ser un defecto. Sí, claro. Y entonces yo lo que veía, lo que he visto siempre en Firgas, los 10 años que llevo con los restaurantes abiertos, o el tiempo que llevo viviendo en Firgas, es que a la zona de medianías, al final, a la hora de hacer visitas turísticas o a la hora de recibir el turismo, de poder aprovechar ese turismo, teníamos una falta de actividades donde no sea solo sacarte las 3 fotos con la cascada o las 3 fotos con la calle de las Islas y marcharte, sino que puedas pasar el día en Firgas, que tengas alguna manera en la que tú llegues y puedas tener actividades para hacer. Entonces, una de las maneras que a nosotros, o a mí se me ocurrió sacarlo adelante fue pues con este tren turístico. Al final, nuestra ruta yo diría no, es la primera en España de este estilo. Es verdad que trenes turísticos hay muchísimos, pero la idiosincrasia de la ruta, el diseño de la ruta en sí, no hay ninguno que contemple una ruta gastroturística en sí. Sí, porque además, hay que decirlo, te va llevando por determinados sitios de artesanía, de comida, de bebida, claro. O sea que vas un poco haciendo el recorrido. Sí, el recorrido son 2 horas. Son 2 horas y discurren por 12 kilómetros del municipio. Se hacen 4 paradas, donde tenemos una fábrica artesana de mermeladas, mojos y zumos. Tenemos una parada en el Rincón de Marcos, el restaurante de los perros, que pertenece a nosotros también. Tenemos una parada en una de las pocas tiendas que quedan en las Islas de Aceite y Vinagre. Desde 1949 está abierta esa tienda. Tiene un montón de antigüedades. Es una visita como muy entrañable, donde también hacemos otra degustación, porque en esta ruta, además de hacer todas esas visitas, hacemos una degustación en cada una de ellas de productos elaborados por empresas de Firgas, por empresas del municipio. Podemos ver cosas como el zumo de plátano con gofio del Molino de Buen Lugar, que últimamente, además, hace poco fue premiado medalla de oro de Canarias. Tenemos el yogur de la quesería Pedrín, que es la única quesería artesana que tenemos en el municipio. Yo creo que la ruta del tren no es solo una manera distinta de conocer Firgas, sino además de apoyar a las pequeñas empresas del municipio, porque intentamos enseñar al visitante todas esas cosas que producimos en nuestro municipio y además repartir ese pastel un poquito, ¿no? Que todo el mundo pueda disfrutar de los beneficios que puede dar el tren y además dar a conocer esos productos. ¿Cómo ha ido evolucionando? Sorprendentemente bien. Sí. Llevamos 3 meses más o menos trabajando y llevamos unos 2.400 pasajeros. O sea, porque además una de las peculiaridades que tiene este tren es que reconoce a los residentes, ¿no? Sí, claro. Aparte tenemos tarifa especial descuento especial para residentes. En este caso son unos 5 euros de descuento sobre el precio de la entrada, que no te digo, yo aprovecho y te digo que el precio de la entrada son 20 euros a los adultos no residentes y 15 euros a los niños, y tiene esos 5 euros de descuento al residente. Residente en Canarias, no solo en Gran Canaria. Vale, que es residente de la isla. Pero al final en Canarias somos una sola. Sí. O debería. Es lo que debería, exactamente. Entonces nosotros mantenemos eso de que tenemos ese descuento de residentes. Hay más ofertillas que se pueden encontrar en la web, como 2 adultos, un niño gratis. Hay varias cositas que podemos encontrar para que la gente pueda aprovecharlo, porque también tenemos que entender que los precios hoy en día están como están y tenemos que intentar que no sea un producto de lujo, sino que podamos llegar a la mayor cantidad de público posible. Claro, además sobre todo porque es un viaje con degustaciones, ¿no? Claro, en cada una de las paradas tiene una degustación distinta. Además, esas degustaciones van cambiando durante el año, depende de la época, depende de la producción que tengan en ese momento las diferentes empresas del municipio, etcétera, etcétera. Y no solo eso, o sea, ese recorrido lo disfrutas con audioguías que te van acompañando durante todo el camino y un guía que lo que no contemplan esas audioguías te lo explica él. Además, en cada visita vas acompañado con el acompañante del tren, en este caso, valga la redundancia. Y no solo eso, además, dentro de esa ruta, si tú compras la entrada de la ruta, tienes unos bonos de descuento. Yo creo que al final, me disperso un poco, yo creo que al final el tren es la demostración que la unión hace la fuerza. Y me explico. La idea sí es verdad que del tren surgió de mí, pero al final propietarios del tren somos 4 empresarios distintos del municipio que hemos decidido unirnos para sacar ese proyecto. Pero no solo somos nosotros 4, es que además si tú compras la entrada,
tienes un 10% de descuento en 12 locales del municipio que además han querido apoyar la iniciativa y han entrado con ese 10% de descuento por tú comprar la entrada del tren. O sea, hemos demostrado que se puede, que unirnos se puede, podemos hacer grandes cosas entre todos y desarrollar el municipio. El tema institucional, ¿cómo lo ha tomado? Fue la parte más complicada, como siempre, ¿no? La administración siempre es la más complicada para casi todo. Porque no solo me imagino que no aporta, pero también tampoco ayuda a los permisos y compañía, ¿no? Al final siempre es complicado. Es verdad que hemos tenido un buen apoyo por parte del Ayuntamiento de Firgas, pero es cierto que tenemos que morir también en Cabildo, tenemos que morir en tráfico, tenemos que morir en un montón de administraciones que al final, aunque te dicen que la burocracia es necesaria, pero no sé yo hasta qué punto tanto. O sea, yo no pido, o yo creo que como empresario, yo creo que nosotros somos empleados de Hacienda todos, no somos empresarios. Empresario para mí quizás es Amancio Ortega. Sí, a esos niveles. Sí, por eso. O sea, de repente somos empleados de Hacienda, le recaudamos. Claro, al final. Y lo que yo creo es que no debería ser tantas las trabas a la hora de emprender cualquier negocio, pues el tren encima es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. No, y pues, promociona turísticamente. Pero imagínate cómo se pueden poner los técnicos de la administración pública cuando le das algo a lo que no están acostumbrados. Complicado. Entonces, en Gran Canaria al final el único tren que teníamos es el de Maspaloma, que sigue estando, que hace un recorrido de 45 minutos, además, son un recorrido turístico por medio de los apartamentos y demás. Entonces nuestro recorrido es muy diferente. Tocas las carreteras, tienes las degustaciones, son las 2 horas de recorrido, no son esos 45 minutos, acompañado de todas esas audioguías. Yo creo que es un producto bastante completito, pero a las administraciones públicas les asusta lo nuevo. Entonces siempre te ponen complicado el desarrollo del proyecto. A ver, tú has estado muy pegado a este proyecto, bueno, es decir, incluso yo creo que tú cortaste la cinta, ¿no?, de inauguración, ¿no? Sí, tuve la suerte de cortar la cinta de inauguración del tren. O sea, era más importante que los políticos que estaban allí en ese momento, ¿no? Porque había algún político, me acuerdo yo de esa foto, ¿no? Sí, había yo los nombres no soy muy malo con los nombres, pero sí había instituciones allí, ¿no? Instituciones allí para dar y tomar. Sí, pero bueno, tú has estado muy vinculado a este tren también. ¿Cómo lo ves? Yo bien, y yo he hecho lo posible en mi página web, que es una página malita, de darle toda la publicidad posible. Bueno, hago publicidad de todos los que son de Firgas, pero en este caso con Marco, yo una vez uno que no sé, el tren casi me lo como. Que no le gustaba el tren. Sí, una cosa, sí, fue como dijo que creo que fue eso, con las cosas que hace falta. Firgas ponen un tren, que eso no es del ayuntamiento que... Sí, porque ahora pensado incluso que el ayuntamiento lo ha montado para pasear los políticos de vez en cuando para ir a ver la villa, ¿no? Sí, no, que eso es de cuatro empresarios que se han volcado y se lo están curvando fuerte para sacar un producto nuevo, en fin. Y el hombre se calmó como diciendo, vale, Claro. Pero como iniciativa lo ves muy bien, ¿no? Sí. Además, tú has estado en ese proyecto pues echando una mano y apoyando, ¿no? Bueno, he estado hasta en las pruebas. Hemos hecho en las pruebas que se han hecho, he estado colaborando con Marco para que el tren saliera adelante. Bueno, todo lo que he podido hacer de mi mano lo he hecho. Sobre todo, Marcos, porque bueno, esa iniciativa, como decías tú, bueno, pues en España, pero vamos, aquí en esta isla, quitando ese tren de Playa del Inglés que bueno, lleva ahí 500 años, te llevas por todos los apartamentos, no hay ese tipo de iniciativa, ¿no? Ese tipo de atracción como tal, ¿no? Es verdad que también está en Sardina de Galda, que hay un trenecito pequeño. Sí, pero ese que te lleva arriba, y que es el mismo que luego va a Narucas Navidades, y en Navidades hacen el tren de la Navidad y demás. Trenecitos, sí, bueno, pero proyectos así no... Sí, bueno, y si hablamos también de los centros comerciales, tiene un trenecito. Claro, es lo que pensaba la gente que iba a hacer un tren, cuando lo nombrábamos al principio, que el tren hace 50 personas de capacidad, señor, porque todo el mundo tenía la idea del trenecito de los centros comerciales o demás, que son pequeñitos, y que a lo mejor usted hace 10 o 12 personas sentadas.
Yo creo que el proyecto está muy bien conseguido, como decía antes, con el rollo del proyecto. Solo desde que trajimos el tren hasta que pudimos ponerlo en marcha, nos pasó un año entero, hasta que pudimos comenzar la ruta e inaugurar la ruta. Y aún así, habiendo inaugurado la ruta, todavía faltaban algunos detalles que terminar, pero yo era como, o empezamos ya con la ruta o voy a tener que mandar el tren para donde mismo lo trajimos, porque fue otro problema considerable. Ya el tren lo compramos en Cataluña, vino de Península, ¿no? Ya traer el tren de la Península fue una completa odisea, ya no solo económica, sino de tramitación. Problemas, como es un vehículo especial, pues problemas con aduanas, problemas con el barco, problemas con todas las escalas que pudieron tocar, hasta que llegó aquí a la isla. Y el tren, porque claro, la orografía de Firgas tiene su gracia. El tren responde. Sí, a ver, los recorridos que hacemos intentamos que no tengan grandes pendientes. O como decía alguien en un principio, yo no me subo en ese tren porque ese tren no tiene freno. A ver, tiene 12 ruedas que tienen freno, no tienen ningún problema. Tiene ITV, tiene seguro, tiene todo lo necesario como cualquier otro vehículo para circular. Pues puede circular por carretera, sin ningún problema. Es verdad que la orografía de Firgas es la que es, pero por eso trajimos un motor lo más grande posible, un tren que fuera lo más fuerte posible, porque el peso de la estructura en sí, más las 50 personas subidas encima, pues no es poco. Pero en principio no da mayor problema. ¿Hace un horario mañana y tarde? ¿Hace solo tarde? Sí, no, tenemos dos salidas diarias de miércoles a domingo. Una sale a las 10:30 de la mañana y la siguiente sale a las 1 de la tarde. Donde tenemos además una puesta, tenemos la puesta de pulseras antes de la salida para poder controlar las personas que van a esas degustaciones, para poder tener marcado quién va y quién no. Tenemos la llegada estos 2 meses, por ejemplo, hemos tenido sorteos de noches de viviendas vacacionales también en el municipio para todos aquellos usuarios del tren. O sea que se están haciendo... Claro, es una idea que al final es nueva y que poco a poco se va desarrollando. Inevitablemente empezamos y como cualquier nueva idea necesita ajustarse y necesita pues ir mejorándola siempre. Por mucho que pueda ser buena en un principio, siempre tiene posibilidades de ajuste y posibilidades de mejora frente a ti, incorporando novedades, incorporando degustaciones nuevas, incorporando nuevas paradas. Es un proyecto que da un montón de posibilidades, muchos juegos. Va lanzado, nunca mejor dicho, con el tren. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque de Vive Firgas. Estamos hablando de esta villa, esta primera parte hemos hablado de ese tren, que a mí, ya digo, lo dije al inicio del programa, me sorprendía esa iniciativa. Bueno, sobre todo porque vas buscando muchas veces cuando llegas a los sitios, y ya no solo hablo del turismo, sino tú como visitante,
que eres de la isla, pero quiere ver sorpresas, yo recuerdo un concejal de Arucas quería montar un tren, estoy hablando, me parece que hace 25 años, que estaba el hombre ilusionado y lo iba a llevar por las plataneras, el tren y tal. Aquí se quedó también en aguas de borraja. Y en Mogán también, en un determinado momento, hace también muchísimos años, también querían poner un tren que recorriera el municipio. O sea que la idea de Marcos y sus socios, bueno, pues es importante, ¿no? Sobre todo porque es algo nuevo, es algo que incluso han tenido el detalle de reconocer la residencia de los canarios y dar un precio especial que no considerar al turista que igual que el residente, pero vamos, que no son lo mismo. El turista viene con más perros seguramente, y el residente, pues bueno, hombre, no digo que vaya todos los días, se suba en el tren, pero viene gente, pues la lleva, ahora mira, vamos a subirnos en el tren, viene gente de fuera, familiares, bueno, o viene con los niños, vamos a dar una vuelta, o mira, vamos a dar una vuelta en el tren, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues esas iniciativas hay que apoyarlas. Disfruta Firga, como el título nuestro, pero en disfrutar. Esa es una iniciativa también que ha surgido en los últimos tiempos, Javier. Sí, es una iniciativa que hemos sacado Marco y yo para un poco enaltecernos, hacer que la visibilidad del pueblo se vea más a nivel España, a nivel europeo, que ya que tenemos la internet, pues que se vea lo que tiene este pueblo en el exterior. Y vamos a poner lo que ofrecemos, vamos a poner lo que son fiestas, los que son hospedaje, artesanos, sí. Poner lo que hay en Firga, artesanos, empresas que colaboran en el pueblo y todo tipo de información que surja en el pueblo. Y bueno, estamos haciendo pruebas de streaming para intentar hacer un poco de una especie de canal, pero claro, en la producción propia usted sabe que es difícil de ¿Qué me va a contar? ¿Qué me va a contar? A ver, y claro, con el tema de la producción televisiva. Claro, el streaming ha venido un poco bueno, pues sobre todo el streaming es el hermano pobre de la televisión. Digo pobre porque no es lo mismo, pero efectivamente el streaming también necesita medios, y claro, si tienes pocos medios, pues lo que te va a salir, pues sale medio también. O sea, es complicado. Bueno, uno no tiene los medios que usted tiene aquí. Sí, también nos ha costado años. Pues mira que lo malo que tiene la televisión es que todo lo que invierta nunca se amortiza, ¿vale? Si una cámara te vale 30.000 o 40.000 euros o 50.000 euros, eso no lo vas a amortizar en tu santa vida. O sea, al final retiras la cámara, pones otra y habrá subido los costos, y en vez de 50 te vale, en el próximo futuro te vale 80, y tampoco lo amortizas. Y compras un trozo de plástico que si tú, eso vale 500 euros, y es un plástico que es para ponérselo a la cámara. Sí, pero vale 500 euros, y si no lo compras, ese plástico de repente no funciona la cámara. O sea que es otra historia. Pero bueno, la idea de Disfruta Firga es un sitio de información en el cual, bueno, pues se supone que es promocionar la información. Es promocionar Firga, es hacer que todos con toda la isla conozca Firga, no solo a nivel de ir a ver las 7 islas y la cascada, ¿no? Que Firga claro, que todo el mundo va a hacerse la foto y se suba a la guagua, se bajan de la guagua turismo, sacan la foto y se saca la foto. Nosotros lo que queremos es que la gente se baje de la guagua o venga en su coche en particular, porque el que deja dinero en Firga realmente es el coche el turista que se viene con su coche de alquiler, el propio canario que viene de otra isla, que viene a conocer. Pues intentamos que, viendo la página, pues tenga unos enlaces que dicen que a dónde voy. No hace falta que vaya al mural que está en la entrada del pueblo diciendo estás aquí y aquí está el molino, aquí está, sino que ya nosotros estamos hasta pensando en hacer una aplicación pasando eso, pero que la persona sepa dónde ir, viendo la página días antes, un día antes o
cualquier casa rural que hay en Firga también, porque eso, el tema está ahí, planifique el día siguiente a partir viendo la página de nosotros y dice, mira, podemos ir al Barranco de Azuaje, podemos ir del Barranco de Azuaje, pues vamos a la tienda de Teresita que está en la tienda de aceite vinagre que está en el barranco, y ya de ahí dice, pues mira la planta del agua Firga, cuando ves el pedazo de planta de agua Firga que tenemos allí, no, pues tú pues sí que saca agua aquí. Sí, había fuente. La fuente la ideal. Están en los inicios de este proyecto. Ayuda institucional es ninguna. No. Y por lo menos apoyo moral por parte de las instituciones. Apoyo moral, pues. Pero ahora mismo todavía ni se han terminado de enterar bien. que ya es complicado que entiendan un proyecto también, un proyecto diferente como el Disfruta Firga, que al final viene a englobar, como decía Abel, viene a englobarlo todo, viene a englobar un municipio. Entonces ya es un proyecto que es difícil de desarrollar, pues tú imagínate explicárselo a la mente de un político según quién. Pues es complicado. Con todos los respetos a todo el mundo. Con todo el respeto a todo el mundo, pero sí es cierto que es efectivamente. Además, podríamos hablar. Yo es que el tema, Marcos, el tema político es que cada vez hemos llegado a muchas conclusiones. Aquí, a través de 37 años, que cada vez traemos menos políticos aquí a entrevistarlos, porque claro, ya llega un momento en que no te dicen nada o te dicen más de lo mismo y al final ves que no hay ningún tipo de progreso, ves que la política está para lo que está y bueno, gente que tiene que ganarse la vida y bueno, y que son especialistas realmente en hablar mucho y no decir nada. Y no decir nada, efectivamente. O sea, además lo hemos comprobado incluso a nivel nacional, con ministras y con ministros que estás buscando. Yo no sé si recuerdan, Antonio Sores tenía un sketch que él usaba en muchos programas, que Antonio Sores empezaba a hablar 500.000 cosas y al final no decía nada. Y estaba aquí, pues todo lo mismo, que ve a un político hablando y dices tú, bueno, ¿y al final qué dijo? No dijo nada, pero dio vueltas a la Mariola Perdiz y al final no se consiguió nada. Pero bueno, yo me imagino, Marcos, que con el Disfruta Firga, que me imagino que el tren está dentro, va a estar dentro, estaría feo, ¿no? Evidente. Estaría feo. Bueno, pues es una manera de acercarse al mundo, es decir, podemos acercarnos a Gran Canaria, pero nos podemos acercar a la península. Nosotros queremos que se va a hacer que se Disfruta Firga. Bueno, en principio yo creo que por lo menos 3, mínimo de 3. Sí, porque ya no solo español e inglés, sino por lo menos que tenga un alemán detrás, o que es un turista que nos visita mucho también. Pero al final lo que queremos es que sirva de escaparate al municipio. ¿Sabes? Que tú puedas, ya no solo le sirva al visitante o a nivel nacional, que inevitablemente entre más gente te conozca siempre vas a tener más posibilidades, sino que también le sirva al gran canario que quiere conocer las cosas que ocurren en Firgas o quiere saber, mira, vamos a ver si hay algo esta semana en el pueblo. Porque va a anunciar también el tipo de fiesta, va a tener noticias. Exacto, la intención es que no solo se pueda conocer las cosas que ocurren lo más al día posible, por lo menos de entrada, porque sabemos que es complicado, pero también a futuro, pues las fiestas municipales o de los barrios o la que puede ocurrir las cosas más sencillas, las cosas que le quitamos importancia normalmente, pues que también se puedan conocer a través de este portal. Uh-huh. Y ya no solo eso, sino todas esas empresas pequeñas o grandes que tiene el municipio, todos los atractivos turísticos o la parte de los hospedajes con las viviendas vacacionales que van proliferando con el paso del tiempo, o que seamos capaces de conocer todo lo que podemos encontrar en un municipio tan pequeño y a la vez tan grande como el Firga. ¿Cómo lo han recepcionado los comerciantes de Firga? Yo tengo que reconocer, y yo creo que Abel estará de acuerdo conmigo, en que los comerciantes están contentos con el proyecto. Al final, cualquier cosa que nosotros hagamos, que le demos visibilidad al municipio, que le demos visibilidad a los comerciantes en sí, hasta ahora siempre hemos tenido bastante apoyo. Uh-huh. Porque los comerciantes están buscando eso, necesitan que los conozcan. Y siempre la cantidad de canales que podamos utilizar a la hora de hacernos publicidad de una forma o de la otra, todos son buenos, todos son pocos. Entonces, la verdad es que yo creo que la recepción por parte de todos estos comerciantes
Las viviendas vacacionales, por ejemplo, que nos han puesto en las manos del tren, en este caso, esas noches de vivienda vacacional para sortearlas entre los pasajeros, buscando también que ese proyecto salga adelante, pues con Disfruta Firgas está pasando parecido. Nos están diciendo, si necesitas algo, cuenta conmigo que nosotros apoyamos el proyecto. Al final en Firgas hay 700 y pico empresas censadas. No todas tienen locales abiertos, pues no todas dependen de tener un local abierto, pero hay 700 empresas censadas. O sea, es un pueblo que tiene mucho por conocer todavía, yo creo. Para que se moje, a ver. ¿Tú ves que las instituciones municipales, cómo lo ves tú? ¿Cómo ves Firgas? Las instituciones municipal, la municipal, pues a nivel de mojarme, pues tiene la libertad pues, ¿cómo ves? ¿Funciona o no funciona? Funcionan, pero les falta sangre. Falta sangre porque le faltan personal, porque a veces para cualquier cosa se va uno de vacaciones y se cierra el departamento ese porque no hay personal que sustituya a esa persona. Y claro, si vamos a hacer cualquier negociación para arreglar algo, pues no tienes que esperar. Bueno, reconozco que nosotros hemos vivido en nuestras carnes hacer alguna retransmisión en el pabellón de Firgas y por no haber no había ni algunos bombillos estaban y no había para bombillos para cambiarlos. O sea, hay cosas que dices tú, bueno. Claro, también yo me imagino, Marcos, que la fusión de tantos complicada. Frentes es complicado. Inevitablemente es complicado. Claro, yo creo que cada uno tira para... Claro, al final, si somos 4 cabezas pensantes, 4 con opiniones distintas, que tenemos que ponernos de acuerdo para cualquier cosa que vamos a hacer, es complicadillo. Pero, bueno, estamos saliendo un poco del tema, pero bueno, ya que estamos aquí. Pero Firgas siempre ha sido, bueno, quitando una excepción de que había una persona que era un poco que controlaba toda la historia política de Firgas, pero siempre ha habido muchas mezclas de partidos, ¿no? Siempre, y además yo creo que hubo un momento que batimos el récord de mociones de censura, sí. Si yo no recuerdo mal, o sea, que es algo con lo que yo tampoco estoy de acuerdo. Sí, es verdad que si hay en algún momento en el que hay algo que sea muy bruto, muy grave, pues vale, entiendo la postura de la moción de censura, pero la moción de censura para quítate tú como voy a poner yo, pues no la veo. Firgas siempre ha sido un pueblo complicado, además... Pero, ¿y la gente, se merece esto, la gente de Firgas? Yo creo que no, y además... La gente de Firgas es muy... La gente de Firgas además está bastante desencantada con la política ahora mismo. Ahora mismo nos lleva mucho tiempo desencantada con el tema de la política. Sí, pero además es ejemplo, un mal ejemplo de muchas veces cómo camina la política este ayuntamiento de Firgas, ¿no? Sí, es decir, es un poquito, sale con vista... Se promociona exteriormente, pero no por la parte buena, sino por las cosas que pasan, ¿no? Nosotros nos pasamos la vida intentando hacer buena publicidad del municipio, intentando en lo más posible, y siempre que conseguimos intentamos sacar las cosas que van ocurriendo, las buenas, fuera. Es cierto que después hay las que salen solas, ¿no? Muchísimas noticias salen a cada momento que no son tan buenas, que son complicadas o que son... Es que es un municipio pequeñito y complicado. Sí, había quien me decía, todos nos conocemos, claro. Y hay que ir con pie de plomo para todo. A ver, ¿qué crees tú que vendería Firgas? El tren es un claro ejemplo de lo que puede vender, pero ¿qué más le haría falta a Firgas? El Firgas le haría falta que el parador que estaba arriba por fin, que también lleva que hace un desastre, 2 veces ha sido un desastre, 2 veces lo han desvalijado, sí, pues está hecho han robado cables sin tino arriba de lo que son las emisoras de... ¿Y por qué pasa toda esa indiferencia, ese abandono? Cuando esto me parece que es del Cabildo, no lo sé, creo que sí. Es del Cabildo, pero se le cedió al ayuntamiento, y el ayuntamiento, si no me equivoco, y perdónenme sepan, ¿verdad? Pero en principio lo que yo tengo entendido que el ayuntamiento se hizo cargo del mamotreto, pero claro, cuesta, los últimos estudios que se han hecho, que alguien quiere, cuesta 8 millones de euros volverlo a arreglar,
y nadie está por poner 8 millones de euros para arreglar bueno, eso. yo creo que el Cabildo lo puede rescatar y bueno, pues puede ser también un punto turístico importante. Sí, pero ¿no? ya sería la tercera vez, ¿y a quién se lo van a dar? Al mismo chanclan, perdóname la expresión, al mismo que se puso a vivir en él. Se puso a vivir en él. Que ya es... Que tiene gracia. Sí, el último. Gracias. Yo creo que posibilidades tienen. La vida de Filgas, bueno, ahí está iba a decir el casino, ¿no? Pero en este caso no es un casino, sino un liceo. Todo esto que, bueno, ha vuelto a inyectarse de nuevo en la vida cultural, todo esto favorece, ¿no? Sí, el liceo sí ha puesto un granito grande, se ha modernizado. Yo he sido, hasta el año pasado fui directivo y se ha apostado por volver a dinamizar lo que es la cultura en Filgas. Que también puede ser un reclamo, claro. Y claro, la gente no lo ve porque es de puerta adentro, pero se han puesto escaleras automáticas, una escalera... Sí, para la gente con discapacidad. El techo se arregló, se pintó por dentro, es que lo lleva ahora pero mismo. Como me decía a mí el presidente del liceo, siempre el bar todavía no está, no tiene bar y entonces ya parece que no tiene. Si no tiene bar no viene. No tiene. Digo, bueno, había unos problemas internos ahí con el que estaba y hasta que no lo coja otra persona, él no terminará de arrancar porque el bar es el... Claro, un poco el corazón está claro, eso no lo podemos negar, que siempre echarte el cortado, echarte la copita al sitio que vaya. Si no tiene bar parece que ya no llama tanto la atención. Vamos a hacer un alto. Estamos hablando de Vive Filgas, estamos hablando de este municipio espectacular, como digo yo, que merece la pena visitarlo, y además con estas cosas que se ha invertido, que se ha puesto al tren. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35%. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-408. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a Filgas, dedicado un poco, bueno, pues a este municipio, como digo, precioso, municipio tranquilo, municipio que, sobre todo cuando uno quiere relajarse, pues va a Filgas, pasea, da un viajecito en el tren durante 2 horas, que ya está bien, es decir, mediodía está uno en el tren visitando sitios y degustando. La actividad que tiene Filgas, como decía Marcos, esas 700 empresas, bueno, pues hay negocio, hay comercio, vamos a visitar esa tienda de aceite de vinagre que ya es histórica, los restaurantes que tiene, las casas vacacionales. Bueno, es un Filgas, como la clase política, vamos a hacer un lado, porque no vamos a entrar, pero tiene los ingredientes para hacer un municipio turístico y sobre todo, como decía tanto Abel como Marcos, aprovechar esa gente que llega ahí a grabar las cataratas y las islas, bueno, porque no coja y se vuelva a meter en el coche y se vaya,
sino que ahí hay sitios. Ahora me está viniendo mi amigo Pedro, sí, lo he dicho bien, de Pedro Alemán, ¿no? El museo de Pedro. Pedro era una excelente persona, conmigo tenía muy buena, y me acuerdo los cumpleaños, se venían todos los políticos de la isla, estaban allí en el cumpleaños de Pedro. Una persona espectacular, su yerno José Luis Marrero, que es el que le hace además se parece un montón, ¿eh? Esa estatua que está de él allí es Pedro, con esa paca. La paca, esos ejemplares que tenía, que los pudimos apreciar, las vacas autóctonas, impresionantes. O sea, pero bueno, ese mismo museo, el molino, tiene muchos sitios, Marco. Tiene muchísimos atractivos. Tiene, como bien decías tú, el monumento al ganadero. El nombre Firga lo conocíamos como Perico Alemán. Perico, ¿vale? Sí, Pedro le pusimos nosotros, Perico Alemán. El monumento al ganadero, tenemos el museo de él, que está al lado justo en el único molino del siglo XVI hídrico que aún se mantiene en funcionamiento. Tenemos el Azuaje, que es yo creo que es una joya única, porque Azuaje es una joya única, donde además podemos ver las ruinas del balneario, del hotel y demás, del famoso balneario. Claro. Tenemos la Casa de la Cultura, que fue ese hotel en el que se hospedaba la gente cuando iban al balneario a bañarse en las aguas curativas. Tenemos música. Firgas tiene un patrimonio muy grande para lo pequeño que es, porque Firgas no solo es agua, no solo es berros, es música, es antigüedad. Ahora está ese proyecto del Museo del Agua, que esperemos que termine algún día, que está en proceso de hacerse también. Yo creo que Firgas tiene mucho encanto hasta para caminar por medio de sus calles, claro. Porque te puedes parar a beberte un cortado, seguir paseando por esas calles de piedra o visitar la iglesia o el ayuntamiento, hasta el propio ayuntamiento. Hasta el propio ayuntamiento a lo mejor no se merece a los políticos. Que tiene adentro. Pero bueno, los que tiene, los que ha tenido y los que de repente... Bien, pero bueno, efectivamente, el edificio del ayuntamiento muy significativo, el edificio de la iglesia también muy llamativo. Después tiene los canales que te cuentan un poco la historia de cómo venía la sequía, cómo venía por allí, te vas leyendo los cartelitos. Sí, una sequía que además que tiene en total, que pertenece a la heredad de agua de Orucas y Firgas. Esa, en total, no quiero equivocarme con las cantidades, pero son 80 y tantos kilómetros que tiene en total de acequia, tanto la sequía real, la sequía grande, como lo conocemos mucho, como la pequeña que tiene al lado, que viene con aguas que salen desde la cumbre y en la finca de la Heredad, que está en el fondo del Barranco de las Madres, llegan hasta Arucas. Yo creo que Firgas da no solo para visitarla en un día, además. ¿Sabes? Si queremos reconocer su historia, pues la iglesia, no sé si conocerás la historia de la iglesia, que la iglesia era un convento, ¿no? Es que un convento era de monjas, ahora no recuerdo, Fray Juan de Ortega, Juan ¿verdad? Ortega, sí, que era el monumento, el que fundó el convento que luego ya después dio lugar a la iglesia más tarde, que es lo que la parte de la vivienda parroquial es lo que era el convento en sí. Exacto, era la parte del convento, el patio interior era lo que es el jardín interior, era el patio interior del convento antes, que si no me equivoco llegó a tener como una especie de cruz dentro, que me corrijan si no me equivoco, y ya tenía acceso a un campanario que no era el que tiene actualmente, de ahí se accedía a un campanario, y ya era una pequeña ermita, después se amplió al lateral y por último se terminó de ampliar lo que es la iglesia hacia adelante, que tenía la puerta, en vez de tener un lateral, la tenía las dos puertas hacia adelante. Bueno, pues ahí queda un poco dicho, el que tenga todas esas cosas Firgas, el poder darse, como decía Marco, bueno, pues en vez de un día, pues bueno, pues hasta se coge 2 días y bueno, y algunos puede estar en esas casas rurales y pasarse un fin de semana o 2 o 3 días, relajarse, pasear por Azuaje. Bueno, tiene muchos sitios y muchos caminos, incluso, como decía, pues hacer esos paseos por el casco de Firgas, y bueno, que siempre es espectacular. ¿Qué pediríamos para Firgas, Marcos? ¿Qué se puede pedir más para que Firgas crezca más? No en cuanto a habitantes, sino en cuanto a más Tú sabes que yo ahora mismo no la haría crecer, y me explico. Yo ahora mismo dedicaría todos los esfuerzos
al mantenimiento del municipio. Hay muchísimas cosas pequeñitas que habría que solucionar. Más, son pocas que dependen de tener un poquito más de personal y demás. Yo ahora mismo dedicaría todos los esfuerzos a hacer el mantenimiento adecuado, a terminar esas pequeñas cosas que quedan por solucionar y poner en marcha en el municipio. Lo que yo pediría ahora mismo. Bien, pues a pesar de que tenemos, por ahí ha sonado algún teléfono que no se ha desconectado, y bueno, no está marcando el final del programa, el señor que tenía prisa, y ese teléfono que está dentro de la realización, he escuchado yo un pequeño toque, que bueno, ya después pasaremos a dar la bronca a ver quién no desconectó ese teléfono. Hemos llegado al final. Podríamos estar hablando con Marcos y con Abel pues muchísimo sobre Firgas. Ya digo, es un municipio que a mí me tiene ganado hace muchísimos años, que es uno de mis puntos de relax. Cuando yo necesito relax, aparezco en Firgas y me tomo un refresquito y veo a la gente y me siento en una mesita allí, o como, que también se come muy bien en Firgas, y sobre todo la tranquilidad, porque además, como decía Abel, todos se conocen y los ves que se saluda todo el mundo que llega allí. Bueno, no son 500 habitantes, me parece que están 7.000, ¿no? Casi 8.000. Casi 8.000 habitantes, pero ahí se conocen y da gusto, y es un ambiente agradable, un ambiente tranquilo, un ambiente que... Y después tiene esos sitios que uno puede visitar, y bueno, y ahora con el tren, vale, encima uno puede viajar por la orografía de Firgas, que es importante. Marcos Ramírez, empresario, gracias por estar aquí. Empleado de Hacienda. Empleado de Hacienda, pero claro, lo que pasa es que como no se lo tiene reconocido él, lo dice a veces, pero a ver si Hacienda ya le paga la nómina, que no se la paga. Gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Sabes que TAC Televisión, aquí está tu casa. Ya iremos a tu casa también a probarla. Te espero. Y bueno, pues que todos estos proyectos salgan adelante, que yo creo que el beneficiado final va a ser Firgas. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a venir. Y aquí para nosotros un placer. Abel, gracias por estar aquí, pero bueno, como te tenemos muy a menudo, pero bueno, como invitado es verdad que es la primera vez que estás, y bueno, pues que lo mismo, que sigas ahí, que sabes que tienes el apoyo nuestro en todas esas iniciativas, incluyendo Firgas Televisión y, como no, disfruta Firgas. Vale, pues lo mismo. Gracias, Abel. Bien, pues señores, hemos terminado. Como les digo, les espero la semana que viene aquí en el Enfoque. Hasta siempre.